Buenas noches, mi nombre es Jonathan Cárdenas Libertos, soy estudiante de sexto semestre de la carrera en Ingeniería en Biotecnología, soy de la ciudad de Guadalajara y en esta presentación voy a explicar cómo ocurre la nutrición de las plantas y por qué este tema es importante para la materia de cultivo de tejidos vegetales. A simple vista podría parecer que la nutrición vegetal solo se trata de agua, minerales y fotosíntesis, pero en realidad implica varios procesos conectados entre sí. La planta absorbe sustancias del medio, las transporta internamente, realiza intercambio gaseoso, produce materia orgánica, obtiene energía por respiración y también regula la eliminación de ciertos productos. Comprender toda esta secuencia ayuda mucho a entender el cultivo in vitro, porque cuando un explante se desarrolla en laboratorio ya no está en condiciones naturales y nosotros necesitamos que el medio de cultivo la aporte de manera controlada lo que normalmente obtendría por sus propios órganos y tejidos. La nutrición vegetal es la función mediante la cual las plantas obtienen la materia y la energía que necesitan para crecer, formar tejidos y mantenerse activas. Lo interesante es que las plantas no dependen de consumir materia orgánica ya elaborada, como ocurre en los animales, sino que son organismos autótrofos fotosintéticos. Esto significa que pueden fabricar sus propias moléculas orgánicas a partir de compuestos sencillos como dióxido de carbono, agua y sales minerales, utilizando la energía de la luz. Ese rasgo explica por qué la fotosíntesis es tan importante en el metabolismo vegetal. También permite entender que la planta no funciona como un organismo pasivo, sino como un sistema capaz de captar recursos del ambiente, transformarlos y distribuirlos hacia las zonas donde más se necesitan, como hojas jóvenes, raíces, frutos o tejidos en crecimiento. Para que una planta pueda desarrollarse bien, no basta con que tenga agua y luz, también necesita una serie de elementos químicos esenciales. Existen los macronutrientes, entre los cuales están el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que forman gran parte de las biomoléculas. En estos macronutrientes también están el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre, que cumplen funciones estructurales y metabólicas. Además de estos, existen los micronutrientes como el hierro, el zinc, el manganeso, el cobre, el boro, el molibdeno y el cloro que, aunque se requieren en menor cantidad, son indispensables porque participan en enzimas, transporte de electrones, síntesis de clorofila y otros procesos fisiológicos. Este punto es muy importante para el cultivo de tejidos porque el medio de cultivo tiene que aportar de forma precisa esos elementos. Si falta alguno, el crecimiento se altera y si se formula adecuadamente, el explante puede mantenerse vivo, dividirse y desarrollarse como está planeado. La nutrición vegetal puede entenderse mejor si la vemos como una secuencia de fases. Primero la planta absorbe el agua y las sales minerales desde el suelo. Después esas sustancias son transportadas hacia las hojas. Al mismo tiempo las hojas realizan el intercambio gaseoso con la atmósfera para captar dióxido de carbono y liberar oxígeno. Con esos materiales y la energía de la luz se lleva a cabo la fotosíntesis que produce compuestos orgánicos. Luego, esos compuestos no se quedan solo en la hoja, sino que se distribuyen a otras partes de la planta por el floema. A esto se suma la respiración celular, que permite obtener ATP a partir de la degradación de moléculas orgánicas. La última parte sería la eliminación o manejo de desechos metabólicos. Ver estas etapas ayuda a no estudiar cada proceso por separado, sino como parte del funcionamiento integral de la planta. La absorción de agua y sales ocurre principalmente en la raíz, sobre todo en la zona donde se encuentran los pelos absorbentes. Estas estructuras son prolongaciones de células epidérmicas y su función es aumentar la superficie de contacto con el suelo, lo que favorece la entrada de agua y minerales disueltos. A partir de ahí, esas sustancias avanzan hacia el interior de la raíz por dos rutas, una simplástica, que pasa de célula a célula, y otra apoplástica, que aprovecha los espacios intracelulares. Sin embargo, ambas rutas terminan controlándose al llegar a la endodermis, porque ahí aparece la banda de Caspari, que actúa como una barrera selectiva. Eso significa que la planta no absorbe todo indiscriminadamente, sino que regula que entra al cilindro vascular. Esta parte se relaciona directamente con la organización de la raíz estudiada en la unidad y con la importancia fisiológica de sus tejidos. El intercambio gaseoso ocurre principalmente a través de los estomas,
que son estructuras de la epidermis formadas por células oclusivas. Su función es permitir la entrada de dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis y facilitar la salida de oxígeno y vapor de agua. Aquí aparece un equilibrio muy importante. La planta necesita abrir sus estomas para captar CO2, pero al hacerlo también pierde agua por transpiración. Por eso, la apertura y el cierre estomático están muy regulados. Factores como la luz, la temperatura, el contenido de CO2 y la disponibilidad de agua influyen en este proceso. Cuando falta agua, el ácido abscísico favorece el cierre estomático para evitar deshidratación. Esta regulación muestra que la nutrición vegetal no solo depende de absorber recursos, sino también de administrar cuidadosamente las condiciones internas para mantener la fotosíntesis sin comprometer la supervivencia. La fotosíntesis es el proceso por el cual la planta transforma la energía luminosa en energía química. Se considera un proceso anabólico porque construye moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos. Ocurre en los cloroplastos y se divide en dos etapas: la fase luminosa, que se lleva a cabo en los tilacoides y permite captar la energía de la luz, producir ATP y NADPH, y liberar el oxígeno a partir de la fotólisis del agua. Después viene el ciclo de Calvin, que ocurre en el estroma y utiliza ese ATP y ese poder reductor para fijar dióxido de carbono y sintetizar compuestos orgánicos. Aquí conviene aclarar que la fotosíntesis no solo es fabricar glucosa, sino un conjunto de reacciones muy coordinadas que sostienen la base energética y material de casi todos los ecosistemas, y además explican la capacidad autótrofa de las plantas. Aunque las plantas hacen fotosíntesis, también necesitan respirar. La respiración celular degrada compuestos orgánicos como la glucosa para liberar energía en forma de ATP. Este proceso ocurre en las mitocondrias y es indispensable para sostener actividades celulares, transporte activo y crecimiento. En cuanto a la excreción, las plantas no tienen sistemas especializados como los animales, porque muchos de sus productos de desecho se reutilizan o se eliminan de forma difusa. También hay casos donde almacenan ciertos residuos en vacuolas o secretan sustancias con función fisiológica, como lo pueden ser las resinas o el látex. Un punto interesante son las adaptaciones de las plantas C4 y CAM, que han desarrollado estrategias para fijar CO2 con mayor eficiencia en ambientes cálidos o secos. Eso demuestra que la nutrición vegetal no es igual en todas las plantas, sino que puede modificarse según el ambiente. La relación con cultivo de tejidos vegetales es muy directa. Cuando un explante se establece in vitro, ya no depende del suelo, de la raíz o de la planta completa para obtener lo que necesita. Todo eso debe ser reemplazado por el medio de cultivo y por las condiciones del laboratorio. Por eso se agregan sales minerales, vitaminas, agua, reguladores de crecimiento y casi siempre una fuente de carbono, porque muchos explantes no tienen capacidad fotosintética suficiente para sostenerse solos. También se controlan la temperatura, la luz y asepsia. Entonces, estudiar la nutrición vegetal permite entender por qué el medio de cultivo tiene cierta composición y por qué el éxito del cultivo in vitro depende de reproducir de manera artificial las necesidades fisiológicas básicas de la planta. Esa es la conexión más importante entre este tema y la asignatura. Lo más importante de todo esto es entender que la nutrición vegetal no puede verse como un proceso aislado. Intervienen órganos, tejidos, células y rutas metabólicas que trabajan de forma coordinada para mantener viva la planta. La raíz absorbe, el xilema transporta, los estomas regulan el intercambio gaseoso, las hojas fotosintetizan, el floema distribuye compuestos y la respiración proporciona energía. Cuando esa lógica se lleva, el cultivo de tejidos se comprende mejor porque un explante necesita un medio adecuado y condiciones muy precisas para crecer. Entonces, más que ser un tema separado, la nutrición vegetal funciona como una base para interpretar el desarrollo vegetal, tanto en condiciones naturales como en sistemas in vitro. En el siguiente QR se encuentran las bibliografías en formato APA 7 de donde se sacó la información para realizar esta presentación. Muchas gracias.